Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy. CU Superíndice 3 Mo es tu N. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo genial. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que me ha estado dando vueltas en la cabeza últimamente, algo que creo que todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos considerado. Copyright significará realmente vivir sin pensar demasiado. Ya su copyright lo que es tu N pensando, CU Superíndice 3 Mo es posible eso. Pero prometo que exploraremos esta idea juntos y veremos si podemos encontrar algo de sabiduría, o al menos algunos puntos de vista interesantes en el proceso. Y antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Me ayudarás muchísimo. Ahora, antes de que piensen que me he vuelto loco y que estoy predicando una vida de irresponsabilidad total, aclaremos algo. No estoy diciendo que debamos abandonar el pensamiento crítico, la toma de decisiones informadas, o la planificación superíndice 3N para el futuro. Lo que realmente quiero explorar es la tendencia que muchos de nosotros tenemos a sobrepensar las cosas, a darle vueltas a cada detalle, a analizar cada escenario posible hasta la extenuación superíndice 3N, y CU superíndice 3 Mo eso puede afectar nuestra felicidad y bienestar. ¿Alguna vez se han sentido paralizados por la indecisión superíndice 3N? O atrapados en un bucle interminable de ¿y si?, o incluso simplemente exhaustos por el constante ruido mental. Si es así, entonces sabrú N exactamente de lo que estoy hablando. Vivimos en una sociedad que valora la inteligencia, el análisis, la estrategia. Se nos anima a ser racionales, los superíndice 3 y a anticipar cada eventualidad. Y si bien estas habilidades son indudablemente importantes, también copyright N pueden convertirse en una trampa, una jaula dorada tejida con nuestros propios pensamientos. El sobrepensamiento puede manifestarse de muchas maneras. Puede ser la preocupación superíndice 3N constante por el futuro, como si tuviera copyright ramos la obligación superíndice 3N de predecir cada desvío del camino. El arrepentimiento por el pasado, que se convierte en un fantasma que nos persigue, impide copyright donos disfrutar del presente. La obsesión superíndice 3N por los errores, amplificando cada pequeño más menos a equivocación superíndice 3N hasta convertirla en una estrofe personal. La inseguridad en nosotros mismos, que nos lleva a dudar de nuestras capacidades y a minimizar nuestros logros. La dificultad para tomar decisiones, incluso las triviales, convirtiendo cada elección superíndice 3N en un tormento. La necesidad de controlarlo todo, intentando manipular el mundo que nos rodea para evitar cualquier sorpresa desagradable. Y las consecuencias, como ya hemos apuntado, pueden ser devastadoras. Es true copyright ese cruz superíndice 3 Nico que carcome nuestra energía vital, ansiedad que nos impide respirar y disfrutar de la calma, insomnio que nos roba el descanso reparador, problemas de relación superíndice 3N que dificultan la conexión superíndice 3N con los demás, baja autoestima que nos impide valorarnos y aceptarnos, e incluso depresión superíndice 3N que oscurece nuestra perspectiva y nos roba la esperanza. Menudo panorama. Un círculo vicioso que nos atrapa y nos consume. Pensemos por ejemplo en la escena típica, tienes una invitación superíndice 3N a una fiesta. En lugar de simplemente aceptar o rechazar la dote en tu estado de con diéresis nimo o tus planes, empiezas a analizarlo todo, como si estuvieras descifrando un complejo algoritmo. ¿Qué copyright N va a estar allí? ¿Me divertirú copyright? ¿Serú N personas con las que me sienta CU superíndice 3 modo o un grupo de estrau más menos os que me juzgaru, N en silencio? ¿Qué copyright me voy a poner? ¿Debo elegir algo que llame la atención superíndice 3N o algo que me permita pasar desapercibido? ¿Dirú copyright algo estúpido? ¿Serú copyright el centro de las burlas por un comentario desafortunado? ¿Se daru N cuenta de que me siento incu superíndice 3 modo? ¿Notaru N mi inseguridad y mi ansiedad? Y asu sucesivamente hasta que te has convencido de que la mejor opción superíndice 3N es quedarte en casa, viendo una película y comiendo helado. Pero incluso entonces sigues pensando en la fiesta, pregunto un dote si te has perdido algo importante, si has dejado pasar una oportunidad única de conectar con alguien interesante, si te has convertido en un ermitaún más menos o antisocial. El miedo a lo desconocido y la necesidad de control nos paralizan y nos impiden vivir experiencias enriquecedoras. Otro ejemplo, es tú, ese a punto de enviar un correo electro superíndice 3 Nico importante en el trabajo.
Lo escribes, lo revisas, lo vuelves a revisar, como si cada palabra fuera una bomba a punto de explotar. Cambias una palabra a Q, aún más menos as una coma ayu, buscando la perfección superíndice 3n gramatical y la claridad absoluta. Lees el correo en voz alta, te imaginas la reacción superíndice 3n del destinatario, consideras todas las posibles interpretaciones, analizando cada frase en busca de posibles malentendidos. Finalmente, después copyright S de una hora, lo envías sin tu copyright dote aliviado y agotado al mismo tiempo. Pero incluso después copyright S de eso, sigues preocupado por si has cometido algún error, si te has expresado correctamente, si has dado la impresión superíndice 3n. Equivocada. Revisas tu bandeja de entrada constantemente, esperando una respuesta que confirme tus peores temores. El perfeccionismo y la necesidad de aprobación superíndice 3n nos consumen y nos impiden disfrutar de la satisfacción superíndice 3n del trabajo bien hecho. ¿Les suena familiar? A Musu. Y creo que a muchos de nosotros. Nos hemos convertido en expertos en el arte de complicarnos la vida, de transformar situaciones simples en problemas complejos. Pero Aku es tú la buena noticia, no tenemos que vivir asu. Hay formas de reducir el sobrepensamiento, de silenciar un poco esa voz crítica en nuestra cabeza, y de aprender a disfrutar ese del momento presente, de conectar con la realidad que nos rodea sin filtros ni juicios. Entonces, CU superíndice 3 mo podemos empezar a vivir un poco ese sin pensar tanto. Aku les dejo algunas ideas que a mí me han funcionado, y que espero que les sirvan de inspiración superíndice 3n, como faros que iluminan el camino hacia una vida ese sencilla y plena. Primero, presta atención superíndice 3n a tus pensamientos ***. A menudo, ni siquiera nos damos cuenta de que estamos sobrepensando. Estamos tan acostumbrados al ruido mental que lo consideramos normal, como el zumbido constante de un electrodomo copyrightístico. Asu que el primer paso es simplemente tomar conciencia de cuando ese atrapado en un patrón superíndice 3n de pensamiento excesivo. Imagina que eres un observador imparcial de tu propia mente, un científico que analiza un fenómeno superíndice 3 menos desconocido. Pregúntate, ¿estoy realmente resolviendo un problema, o simplemente dándole vueltas a lo mismo una y otra vez, como un hámster en una rueda? ¿Este pensamiento me ayudando o me perjudicando? ¿Me acercando a la solución superíndice 3n o me hundiendo a ese en la confusión superíndice 3n? Segundo, desafía tus pensamientos ***. Una vez que hayas identificado que ese sobrepensando, cuestiona la validez de tus pensamientos, como un abogado que interroga a un testigo poco fiable. ¿Son realmente verdad, o son solo suposiciones, miedos o interpretaciones? ¿Estoy basando mis conclusiones en hechos concretos o en mis propias inseguridades? ¿Hay evidencia que respalde tus pensamientos, o son solo especulaciones? ¿Estoy exagerando la situación superíndice 3n o estoy siendo objetivo? Intenta ver las cosas desde una perspectiva diferente, como si estuvieras mirando el mundo a través copyright S de los ojos de otra persona. CU superíndice 3 moveru a esta situación superíndice 3n un amigo cercano, un familiar o un mentor. Tercero, enfu superíndice 3 cate en el presente ***. El sobrepensamiento a menudo se centra en el pasado o el futuro, como si viviu copyright ramos en una máquina del tiempo que nos impide disfrutar de la hora. Asu que una forma de reducirlo es traer tu atención superíndice 3n al presente, como un ancla que te mantiene firme en medio de la tormenta. Practica la atención superíndice 3n plena o mindfulness. Con esto no me refiero a irte a un monasterio budista, aunque si quieres adelante, sino a integrar la conciencia plena en tu vida diaria. Simplemente trata de estar ese presente en tus actividades diarias. Presta atención superíndice 3n a tus sentidos, a tu respiración superíndice 3n, a las sensaciones en tu cuerpo. Siente el sol en tu piel, escucha el canto de los pájaros, saborea tu comida, observa los detalles del entorno que te rodea. El presente es el único momento que realmente existe, Asu que aprende a valorarlo y a disfrutarlo. Cuarto, establece límites de tiempo ***. Si tienes una tarea que sabes que te hará sobrepensar, establece un límite de tiempo para trabajar en ella, como un reloj de arena que te recuerda que el tiempo es limitado. Por ejemplo, decide que solo vas a dedicarle 30 minutos a ese correo electro superíndice 3 Nico, o una hora a ese proyecto.
Una vez que se acabe el tiempo, detente y sigue adelante. No te permitas caer en la trampa de la perfección superíndice 3n, porque la perfección superíndice 3n es enemiga del progreso. Recuerda que es mejor hecho que perfecto. Quinto asterisco acepta la imperfección superíndice 3n asterisco. Nadie es perfecto y todos cometemos errores. Que deja de intentar controlarlo todo y de esperar la perfección superíndice 3n, porque es una meta inalcanzable que solo te traerá frustración superíndice 3n. Acepta que las cosas no siempre saldrán como quieres y que eso es tu bien. Aprende a perdonarte a ti mismo por tus errores y a verlos como oportunidades de aprendizaje y crecimiento. La vida es un proceso de prueba y error, que no tengas miedo de equivocarte. Sexto asterisco toma acción superíndice 3n asterisco. A veces el sobrepensamiento es una forma de evitar tomar acción superíndice 3n, un mecanismo de defensa que nos protege del miedo al fracaso. Que en lugar de seguir pensando, haz algo. Da un pequeño más menos o paso hacia tu objetivo. Empieza con algo simple. La acción superíndice 3n puede ayudarte a romper el ciclo del pensamiento excesivo y a sentirte en control. Recuerda que la acción superíndice 3n genera motivación superíndice 3n, y la motivación superíndice 3n genera resultados. Su copyright timo distru asterisco. Si te encuentras atrapado en un bucle de pensamiento negativo, busca una distracción superíndice 3n, algo que te saque de tu cabeza y te transporte a otro lugar. Sal a caminar, escucha música, ve una película, habla con un amigo, haz algo que te guste y que te saque de tu cabeza. La distracción superíndice 3n no es una solución superíndice 3n a largo plazo, pero puede ser un alivio temporal que te permita tomar un respiro y volver a la situación superíndice 3n con una perspectiva clara. Octavo asterisco cuida tu cuerpo asterisco. El copyright y la falta de sueño más menos o pueden contribuir al sobrepensamiento, debilitando nuestra capacidad de gestionar nuestras emociones y nuestros pensamientos. Que asegúrate de dormir lo suficiente, comer saludablemente y hacer ejercicio regularmente. Un cuerpo sano es un templo para una mente sana. Noveno asterisco busca ayuda profesional asterisco. Si el sobrepensamiento es tú afectando seriamente tu vida, no tengas miedo de buscar ayuda profesional. Un terapeuta puede ayudarte a identificar las causas subyacentes de tu sobrepensamiento y a desarrollar estrategias para manejarlo. No tengas miedo de pedir ayuda, porque todos necesitamos apoyo en algún momento de nuestras vidas. Y du copyright cimo y kizu es el omur es importante, asterisco recuerda que eres humano asterisco. No te castigues por sobrepensar. Todos lo hacemos de vez en cuando. Su copyright amable contigo mismo y perdu superíndice 3 nate por tus errores. La autocompasión superíndice 3n es una herramienta poderosa que te permite aceptarte tal como eres, con tus virtudes y tus defectos. En resumen, vivir sin pensar demasiado no significa abandonar el pensamiento por completo, sino bien aprender a gestionar nuestros pensamientos de manera efectiva. Significa ser conscientes de cuando estamos sobrepensando, desafiar nuestros pensamientos negativos, enfocarnos en el presente, aceptar la imperfección superíndice 3n y tomar acción superíndice 3n. Significa aprender a confiar en nuestra intuición superíndice 3n y a dejar ir el control. Significa encontrar un equilibrio entre la razón superíndice 3n y la emoción superíndice 3n, entre el análisis y la espontaneidad. Significa vivir con libertad y autenticidad. Espero que este vídeo les haya sido útil y que les haya dado algunas ideas para empezar a vivir un poco sin pensar tanto. Recuerden, no es tú solos en esto. Todos luchamos con el sobrepensamiento en algún momento de nuestras vidas. Pero con práctica y paciencia podemos aprender a controlar nuestros pensamientos y a vivir una vida plena y feliz. Una vida en la que podamos disfrutar de la belleza del presente sin preocuparnos por el pasado o el futuro. Una vida en la que podamos aceptarnos a nosotros mismos tal como somos, con nuestras imperfecciones y nuestras fortalezas. Una vida en la que podamos conectar con los de manera autocopyrightica y significativa. Una vida que valga la pena vivir. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo.
Me encantaría saber qué copyright piensan sobre este tema. ¿Se consideran personas que sobrepiensan mucho? ¿Qué copyright estrategias utilizan para manejar el sobrepensamiento? ¿Hay alguna tu copyright técnica o herramienta que les haya resultado especialmente útil? Du copyright genme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y aprender de ustedes. Su feedback es invaluable y me ayuda a crear contenido que sea relevante y significativo para ustedes. Y si les gustó Superíndice 3 este vídeo, por favor du copyright le un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse a mi canal para ese contenido como este. Me ayudarán muchísimo a seguir creando vídeos para ustedes. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir compartiendo mis ideas y experiencias con el mundo. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Adiós Superíndice 3S. Y recuerden, vivan el presente, confíen en su intuición Superíndice 3N y no tengan miedo de ser ustedes mismos.